Buenas tardes, queridas alumnas y alumnos. GCA Quality les da la bienvenida a una nueva clase del curso Control y Prevención de Infecciones en contexto COVID en la atención primaria. El tema de esta clase es la limpieza y desinfección de las superficies ambientales en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud. Los temas que revisaremos en la clase de hoy serán la contribución del ambiente en las infecciones asociadas a la atención de salud, la clasificación de las superficies ambientales en el entorno de salud, la definición de limpieza y desinfección, y cuáles son los elementos de un programa de limpieza y desinfección en las superficies ambientales en el entorno de salud que nos permite realizar una prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Así que los invito a la clase de hoy. La apariencia del ambiente proporcionada por la limpieza es un criterio importante de calidad de la atención en los servicios de salud. Sin embargo, en los estándares de acreditación para prestadores de atención abierta y de atención cerrada no se hace mención de los procesos de aseo. No nos piden protocolos, tampoco nos piden indicadores ni pautas de supervisión. Tampoco que documentemos el convenio con una empresa que esté certificada en algún concepto de calidad. Pero nosotros sabemos que para el usuario interno y para el usuario externo es un concepto importante para la calidad y la seguridad que el lugar donde trabajamos o el lugar donde vamos a recurrir a realizar un procedimiento clínico esté limpio. Como hemos dicho en clases anteriores, en la triada de las infecciones asociadas a la atención de salud van a haber tres elementos que son determinantes. Uno de ellos es el huésped, que consideramos susceptible y, como dijimos, tenía ciertas características como eran las edades extremas, las comorbilidades en salud o el haber realizado en este paciente un procedimiento invasivo, entre otras. También hablamos del patógeno, que era el agente microbiano, que en ciertas circunstancias es más fácil que provoque una infección asociada a la atención de salud, dependiendo de las características de este patógeno. Y también, ¿no es cierto?, del ambiente hospitalario y cómo este patógeno muchas veces afecta o es más relevante en el rol que juega el ambiente hospitalario en las guías, principalmente las superficies ambientales. Por lo tanto, nosotros tenemos como equipo de salud gestionar de qué manera nosotros vamos a poder reducir la carga microbiana de las superficies ambientales. ¿Por qué es importante la limpieza y la desinfección de las superficies? Bueno, porque se han aislado microorganismos en la superficie, sobre todo en las superficies que se tocan con mayor frecuencia, que son las que tienen un mayor riesgo de contaminarse, y aquellas que están más cerca del paciente. ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de limpieza y desinfección? Primero, a que entendamos como equipo de salud que la contaminación ambiental se asocia a las infecciones asociadas a la atención de salud. También que podamos ver y tomar la decisión si vamos a trabajar con un equipo que va a realizar este proceso de aseo interno o vamos a externalizar el servicio de aseo, con todo lo que esto conlleva. Hemos visto en la experiencia que ya hay de años en la externalización del servicio de aseo, que una de las desventajas que tiene es que muchas veces el equipo se desentiende del proceso del aseo y queda fuera de lo que es la normativa y la mirada, la supervisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Que no existen protocolos de limpieza estandarizados en muchas instituciones de salud. Muchas veces lo que hay son normativas generales. Y también que la evaluación que hacemos de este proceso de aseo, de limpieza y desinfección generalmente es visual, sin el apoyo de pautas de supervisión probadas
Sin el apoyo de indicadores que nos permitan ver dónde tenemos las brechas y ver cómo hacemos una mejora continua de este proceso, lo que hemos visto habitualmente es que hemos avanzado en procesos de apoyo dentro de las instituciones de salud gracias al proceso de acreditación y en la limpieza y desinfección se ha ido quedando postergada. Si bien las infecciones asociadas a la atención de salud suelen contraerse por contacto directo con el paciente infectado, que va a ser nuestro principal reservorio en las instituciones de salud, en el caso de algunos microorganismos se ha comprobado que el ambiente cumple una función importante en la cadena de transmisión. Y acá esto va a depender de la capacidad de sobrevivir en las superficies ambientales que tenga este microorganismo durante periodos prolongados, ya sea en forma vegetativa o como espora. También de la capacidad que tenga este microorganismo de mantener su virulencia tras la exposición ambiental, de la capacidad que tenga de colonizar a los pacientes de forma asintomática y de la capacidad de contaminar las manos del personal de salud de forma transitoria. La posibilidad de contaminación de las manos y de los guantes van a ser en algunos microorganismos resistentes relevantes, sobre todo cuando hablamos de los estafilococos aureus resistentes a meticilina o del enterococo resistente a la vancomicina. En este caso, cuando nosotros tocamos superficies de la unidad del paciente o equipos médicos donde tenemos presencia de estos microorganismos, de estos patógenos, la posibilidad de transmitirlos es similar a la que se produce cuando tocamos al paciente que está infectado o colonizado con este tipo de microorganismos. Y esto porque estos microorganismos, ¿no es cierto?, que son resistentes a antibióticos que comúnmente van a producir, ¿no es cierto?, una sanación del paciente, van a quedar estos microorganismos en las superficies y van a ser fácilmente transmisibles, ya sea a través de contacto con las manos de la superficie o a través de los equipos clínicos o instrumentales. Pesnar y Fernández declararon que la presencia de suciedad, principalmente de materia orgánica de origen humano, puede servir como un sustrato para la proliferación de microorganismos o favorecer la presencia de vectores. Y esto va a dar la posibilidad de transportar pasivamente estos microorganismos entre paciente y paciente o entre el paciente y el personal de salud o viceversa. Siendo así, toda área con presencia de materia orgánica debería entonces ser rápidamente limpiada y desinfectada, independiente del área clínica a la cual nos refiramos. En este caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, sabemos que la duración del SARS-CoV-2 en la superficie, por ejemplo, en aerosoles, es de 3 horas. Por eso la importancia de ventilar las áreas donde hay riesgo o sabemos que hubo pacientes con COVID-19 y que la duración de este SARS-CoV-2 en el cobre va a ser de 4 horas, en el cartón de 24 horas y en el acero plástico de 72 horas. Cuando hablamos de las superficies en los servicios de salud, debemos entender que estas superficies van a comprender muebles, pisos, paredes, las mamparas, las puertas y las perillas, los techos, las ventanas, los equipos para la salud, los soportes, los sumideros, las camillas, los sillones, los soportes para el suero, las balanzas, los computadores, etcétera. Todo lo que aparece mencionado, las instalaciones sanitarias, los equipos de aire acondicionado, los ventiladores, los extractos de aire, las lámparas, es decir, todo lo que está dentro de la institución de salud. La clasificación de las superficies ambientales en el entorno de salud, tenemos dos tipos. Una son las superficies de equipos médicos y la otra son las superficies domésticas.
Dentro de la superficie de equipos médicos tenemos todos los carros para transporte de equipo, los carros que utilizamos para transportar el material sucio y el material estéril, los equipos, ya sea de odontología, equipos de rayos, los monitores desfibriladores, entre otros. Y tenemos las superficies domésticas donde vamos a tener superficies de bajo contacto y superficies de alto contacto. Las de bajo contacto son el cielo de los box, las persianas, los muros, el suelo, las lámparas del cielo. Y las de alto contacto van a ser las manillas de las puertas, las barandas de las camillas, los interruptores de electricidad, las paredes y los espacios cercanos al WC de los pacientes, los biombos que nos separan los espacios entre paciente y paciente en la sala de procedimientos de enfermería o bien en el SAPU, por ejemplo. Es importante tener clara la diferencia entre limpieza y desinfección. La limpieza va a ser la eliminación mecánica que se hace por arrastre de los agentes infecciosos y de las sustancias orgánicas de las superficies en las cuales estos microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para sobrevivir. Y la desinfección es un proceso físico o químico mediante el cual vamos a eliminar los microorganismos de las superficies inanimadas, ya sea de forma vegetativa, sin que se asegure, podemos asegurar con la desinfección que pudimos eliminar las esporas. Esto solamente lo vamos a eliminar en un proceso de esterilización. ¿Cómo nosotros podemos elaborar un programa de limpieza y desinfección que nos dé seguridad, calidad y nos permita romper la cadena de infecciones y por lo tanto utilizarlo como una medida de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud? Primero, vamos a definir claramente las funciones y las responsabilidades para los distintos tipos de personas que pueden participar o verse involucrados en el proceso de aseo y en las actividades de limpieza y desinfección. Primero, la dirección, que va a tomar la decisión si el proceso de aseo, el servicio de apoyo de aseo va a ser interno o vamos a externalizarlo a una empresa privada. La enfermera de ahí es que va a asesorar, ya sea un proceso interno, toda la normativa, la decisión de los insumos, la capacitación que se va a realizar el equipo de este personal que realiza este proceso de aseo, limpieza y desinfección, como si este proceso es externalizado, va a participar en los criterios para elegir la empresa, lo que se le va a solicitar a esta empresa externa para podernos garantizar un proceso de limpieza y desinfección seguro. Las jefaturas de las unidades, porque nos van a entregar la rutina de lo que se realiza en cada una de ellas, los horarios, los procedimientos que realizamos en las unidades. El comité de farmacia e insumos que va a participar en la elección de los desinfectantes y de los insumos que nosotros vamos a requerir para realizar estos procedimientos de manera segura y correcta. Los auxiliares de servicio o las personas los trabajadores de esta empresa de aseo, que son aquellos que van a realizar las actividades de limpieza y desinfección, y los test que muchas veces las instituciones definen que ellos van a realizar la limpieza y desinfección, por ejemplo, del equipamiento médico o también de la parte interna de los muebles, por ejemplo, o de ciertos muebles que están en áreas críticas. Vamos a definir las superficies sobre las cuales vamos a intervenir. Ya vimos una definición sobre la superficie de los equipos clínicos y las superficies corrientes, pero también vamos a definir áreas. Vamos a definir las áreas críticas, que son los ambientes donde existe un riesgo mayor de transmisión de infecciones porque realizamos procedimientos de riesgo y entonces vamos a tener más posibilidades de que un microorganismo que esté presente en la superficie pueda ingresar a un paciente susceptible, a un huésped susceptible. Las áreas semicríticas, que son todas las salas que están
ocupadas por pacientes que van a consultar, ¿no es cierto?, en el caso de los CESPAM, que pueden ser pacientes que están con enfermedades infecciosas o no, y las áreas no críticas, que son todas las demás áreas o compartimentos del establecimiento asistencial de salud que no están ocupadas por pacientes y donde no realizamos procedimientos de riesgo. Dentro de las áreas críticas podríamos nosotros, por ejemplo, normar en un CESPAM que vamos a incorporar estas áreas críticas: dental, procedimientos de enfermería, central de esterilización, las salas de reanimación, el vacunatorio, las tomas de muestras, entre otras, por ejemplo. Podríamos definir que en las áreas semicríticas vamos a considerar todos los box de atención de profesionales clínicos, todo lo que es morbilidad, atención de niños sanos, control de crónicos, por ejemplo, control nutricional, farmacia también, salas de espera, salas de rayo, los baños de los usuarios. Y dentro de las áreas no críticas podría estar toda la parte administrativa, la dirección, la oficina de informaciones, el box de los trabajadores sociales, la sala de Chile Crece Contigo, el SOME, el comedor de los funcionarios, los vestuarios, etc. Vamos a definir también las actividades que va a ser necesario realizar y la frecuencia en cada una de estas áreas, y que incluso dentro de las propias áreas podría variar según el tipo de actividad que desarrollemos. Por ejemplo, podríamos decir que en la área crítica o semicrítica vamos a realizar una limpieza y desinfección concurrente 2 veces al día o 3 veces al día, dependiendo de la cantidad de recursos humanos que tengamos disponible para esta tarea. Podríamos definir que siempre vamos a realizar una limpieza y desinfección de forma inmediata cuando haya salpicaduras de sangre y fluidos corporales. En estas áreas vamos a desarrollar una limpieza y desinfección terminal cada 15 días, y cada uno de estos conceptos los vamos a ir desglosando en cada uno de las superficies que nosotros tengamos dentro de estos box. Por ejemplo, si nosotros vamos a describir cómo va a ser la limpieza y desinfección del box dental, vamos a tener que describir los muebles, el sillón dental, los muebles en su parte interna, el basurero, el escritorio donde trabaja el odontólogo, entre otras cosas que tengamos dentro del box. Es importante definir qué entendemos por limpieza concurrente, porque cuando hagamos esta planificación vamos a tener que definir cada cuánto vamos a hacer la limpieza concurrente del box o de la unidad y cada cuánto vamos a hacer la limpieza terminal. Entonces, la limpieza concurrente va a ser el procedimiento de limpieza que vamos a realizar diariamente en todas las unidades de nuestro establecimiento de salud, con la finalidad de limpiar y organizar el ambiente para reponer el material de consumo diario, por ejemplo, el jabón líquido, el alcohol gel, el papel higiénico, la toalla nova, entre otros, para recoger los residuos que se han generado durante la mitad de la jornada o toda la jornada, de acuerdo a la clasificación que nosotros hemos hecho en nuestros procedimientos internos. En este procedimiento está incluida la limpieza de todas las superficies horizontales, del mobiliario, del equipamiento, de las puertas y las manillas de las puertas, de los marcos de las ventanas, y la limpieza del piso y de las instalaciones sanitarias. Podríamos definir, por ejemplo, una frecuencia de limpieza concurrente, y podríamos decir que en las áreas críticas, como mínimo, la vamos a hacer 2 veces al día, pero debemos establecer el horario en que vamos a estar realizando esta limpieza concurrente en cada uno de los box. En las áreas semicríticas podríamos también definirlo 2 veces al día. En las áreas no críticas, 1 vez al día, también estableciendo el horario preestablecido. Y en las áreas externas 2 veces al día, también con horario preestablecido. Cuando hablamos de limpieza terminal, nos referimos a una limpieza mucho más completa, donde vamos a incluir no solo las superficies horizontales, sino que también las superficies verticales
tanto internas como externas. Importante, como toda limpieza, que debe ser programada, y podríamos decir que como mínimo la limpieza terminal debía hacerse cada 15 días en las áreas críticas y cada 30 días en las áreas semicríticas y no críticas. Esto basado en evidencia, en estudios que se han realizado donde se ha hecho una supervisión y se ha visto cada cuánto tiempo es segura el área desde el punto de vista de la carga microbiana que tiene la superficie en estas distintas áreas. El procedimiento va a incluir la limpieza de las paredes, de los pisos, del techo, de los paneles de gases y de aspiración, de todo el equipamiento, de todo el mobiliario como la camilla, la silla, las mesas, los muebles para guardar material, y también la limpieza y la desinfección de las superficies, tales como las ventanas, las puertas, los marcos de las puertas y de las ventanas, las lámparas, los vidrios, los filtros y las rejillas de aire acondicionado, entre otros. El uso de los desinfectantes en la limpieza terminal va a ser restringido a las superficies que contengan materia orgánica. Sin embargo, nosotros podemos utilizar una desinfección adicional a la limpieza en áreas donde nosotros estamos con precauciones de contacto y precauciones por gotas. También siempre en el caso de brotes, ya sea brotes epidémicos o en pandemias, nosotros vamos a recomendar el uso de los desinfectantes en toda la extensión de la superficie del área donde ocurre el brote en la unidad del paciente. Por eso que en este caso, donde estamos con el COVID-19, con la presencia, ¿cierto?, con brotes del SARS-CoV-2, nosotros entregamos como indicación que además de la limpieza concurrente y de la limpieza terminal, nosotros debemos realizar desinfección de la superficie, principalmente las superficies más próximas al paciente y también las superficies que son de mayor uso. La frecuencia de la limpieza terminal, bueno, acá por ejemplo de las áreas críticas podríamos definir que queremos una frecuencia semanal o una frecuencia quincenal, definiendo claramente en nuestro programa el día y el horario en que vamos a realizar esta limpieza, para que sepan, por ejemplo, las jefaturas, para que se coordine la atención, para que esta área esté disponible y esté desocupada para realizar esta limpieza terminal. En las áreas semicríticas podríamos definirlas en forma mensual, en las no críticas en forma quincenal, en las áreas externas podríamos definirlas en forma diaria. Es importante que la limpieza se haga en un horario en que no hay pacientes, por ejemplo, que se haga en el horario del almuerzo, cuando tenemos en la atención primaria un corte de la atención, después del horario en que los pacientes se retiran, y en muchos países europeos se hace limpieza terminal y también una limpieza concurrente completa durante la noche. Como ejemplo de cómo tenemos que definir lo más concreto posible en nuestro programa la limpieza de todas las áreas, vamos a mirar aquí un ejemplo de limpieza de áreas externas. Por ejemplo, los equipamientos que tenemos en las áreas externas, los portones, las rejas, el desagüe y las alcantarillas, los pisos que no están en los pasillos, los pisos que son fuera de los pasillos, o que son solamente, por ejemplo, encementados, los pasillos donde tenemos pisos que son lavables, todo lo que es la señalética, los extintores y la técnica que vamos a utilizar en cada uno de ellos y el procedimiento que vamos a utilizar en cada uno de ellos. Si vamos a utilizar limpieza, barrido, lavado, ¿cierto? Así de concreto debiéramos hacerlo para cada uno de los box y cada una de las áreas que nosotros hayamos definido en nuestro programa. También es importante seleccionar los insumos y los productos que vamos a utilizar en las actividades de limpieza y desinfección. Primero decir que no existen detergentes ni desinfectantes perfectos, pero sí siempre vamos a buscar un desinfectante que sea de amplio espectro de acción para tener la certeza que vamos a poder
atacar toda la carga bacteriana que podamos tener en la superficie, que va a tener un corto tiempo de latencia entre la aplicación y el efecto, es decir, que va a actuar en forma rápida y que va a ser compatible con las superficies que nosotros tenemos en nuestra realidad asistencial. Los dos más comunes y que utilizamos en la atención primaria va a ser el hipoclorito de sodio y el cloro al 70%, 70 grados. Tenemos las soluciones del hipoclorito de sodio que los vamos a llevar a soluciones de cloro al 0,1% que vamos a utilizar para la desinfección de la superficie y al 0,5% que vamos a utilizar para tratar las salpicaduras con sangre o fluidos corporales o secreciones. Y el alcohol al 70% lo vamos a utilizar en la desinfección del equipamiento clínico o, de los o del instrumental que no requiera esterilización. Importante mencionar que ambos tipos de desinfectantes vamos a tener que utilizarlos de manera segura. Eso significa que en el caso del hipoclorito de sodio, cuando nosotros preparemos las soluciones de cloro, debemos prepararlas para el día. Los conchos debemos botarlos. Debemos dejar los recipientes donde preparamos las soluciones de cloro secas y limpias. Debemos rotular este envase si es que el cloro que tenemos ahí es al 0,1 o al 0,5. Debemos comprar el cloro que sea certificado y para eso, como decíamos, es importante la participación de el Comité de Farmacia y de insumos, de adquisición de insumos. Lo mismo el alcohol cuando nosotros lo abrimos debemos rotularlo con la fecha de la apertura, debemos revisar que no haya vencido, tiene que ser también alcohol que sea certificado y una vez que cumple el tiempo de apertura debemos eliminar el alcohol que quedan los restos de alcohol. Existen generalidades de la técnica de la limpieza y desinfección que siempre hay que cumplir. Por ejemplo, la limpieza y desinfección debe realizarse siempre desde el área más limpia y terminar en la parte más contaminada. Se debe iniciar de adentro hacia afuera y desde el lado opuesto a la puerta de entrada. Se debe realizar desde arriba hacia abajo, iniciando por las lámparas empotradas, posteriormente por las paredes de los mobiliarios, las puertas y terminar con el piso. Los paños y todo el material de desinfección debe estar indemne y ser cambiado cada vez que se deterioren. Y el proceso de limpieza y desinfección debe hacerse con paños húmedos, sin exceso de agua para evitar que escurra desde sectores sucios a sectores limpios. Vamos a ver ahora algunos principios generales de la limpieza y la desinfección. Los procesos de limpieza y desinfección de un centro de salud deben ser metódicos, programados y continuos. Por eso que estamos revisando lo que debiera contener un programa, de forma de garantizar la disminución de las infecciones y la transmisión de estas. Los procesos de limpieza van a siempre preceder a los de desinfección, porque si nosotros no limpiamos y solo desinfectamos, inactivamos el desinfectante con la materia orgánica. El personal siempre debe higienizarse las manos en forma frecuente, no va a utilizar joyas durante el procedimiento, debe tener siempre el pelo recogido, las uñas deben estar limpias, recortadas y sin esmalte. Se va a utilizar siempre equipo de protección personal dependiendo de la actividad a realizar. Eso también debe estar normado dentro del programa. Se debe utilizar el desinfectante normado por la institución y en la concentración protocolizada. Por ejemplo, podríamos definir que vamos a utilizar cloro en sachet diluido a concentración del 0,1% y decir que estas concentraciones solamente tendrán una vigencia, por ejemplo, de 24 horas. Nunca vamos a mezclar desinfectantes, nunca vamos a levantar polvo al limpiar, por ejemplo, no vamos a utilizar aspiradoras de polvo ni escobas. Está prohibido barrer las superficies en seco porque el acto de barrer favorece la dispersión de los microorganismos a través de las partículas de polvo.
Siempre las superficies deben estar limpias y secas para evitar la acumulación de microorganismos en el mobiliario, en los pisos, en las paredes y en los equipos de uso rutinario. En las superficies que se encuentra materia orgánica siempre van a ser limpiadas y posteriormente desinfectadas con cloro al 0,5%. Para la desinfección de las superficies de equipos delicados, donde el fabricante recomienda evitar productos corrosivos, vamos a utilizar el alcohol al 70%. También podríamos utilizar algún amonio cuaternario, pero el alcohol tiene una mayor efectividad en la superficie. En los casos donde sea necesario hacer una remodelación o una construcción dentro de la misma institución, si queremos hacer un nuevo box o ampliar, por ejemplo, la sala de esterilización, vamos a tener que utilizar protecciones de plástico para evitar la dispersión de las partículas de polvo. Hay un protocolo del MinSal que es específicamente para remodelación o construcción dentro de instituciones de salud que habría que consultar en el caso de que fuese necesario. Vamos a elegir los métodos de aplicación de detergentes y desinfectantes. Y aquí importante saber que siempre vamos a tomar esta decisión teniendo en cuenta la seguridad de quien va a realizar la limpieza, en particular evitar la exposición a agentes químicos que nos puedan afectar negativamente la salud. Y en este caso vamos a definir si vamos a realizar una desinfección manual o una desinfección automatizada. No se ha visto resultados mejores con la desinfección automatizada y además es más cara porque requiere comprar estos equipos. Y la desinfección manual protocolizada y supervisada da excelentes resultados. Vamos a educar y entrenar al personal que va a realizar cada una de las actividades de limpieza y desinfección. Y acá esta educación y entrenamiento va a ser independiente si el proceso de aseo es interno o si está externalizado a una empresa. Si está externalizado, vamos a tener que supervisar el entrenamiento, cómo ellos los requisitos para poder incorporar personal a su empresa y cuál es el programa de mantenimiento de capacitación continua que tiene. Primero, entender que el personal debe tener una capacitación previa a ser contratado. No da lo mismo que haya trabajado en el aseo de la municipalidad al aseo del CESFAM, es totalmente diferente. Vamos a tener que resguardar que las personas tengan competencias mínimas que requieren para trabajar en ese CESFAM, independiente que hayan trabajado en otro. Y aquí nos referimos al programa de inducción y orientación, donde la persona va a tener que leer los protocolos de la organización, algunos procesos que son transversales a todos los trabajadores y vamos a tener que resguardar que eso se cumpla. Tenemos que tener un manual de los procedimientos y los protocolos de aseo, desinfección y limpieza, independiente si la empresa es externa o interna, el aseo, y una capacitación permanente en distintas técnicas de aseo y en las medidas de precaución estándar y precauciones adicionales, sobre todo en situaciones de pandemia o en situaciones de brote. Es fundamental esta capacitación para las personas que participan en el proceso de aseo. La supervisión periódica de las actividades de limpieza es fundamental porque nos permite retroalimentar los resultados, generar planes de mejora, ver si las rutinas que tenemos establecidas sirven, evaluar también cómo están desempeñándose los trabajadores. Y para esto hay distintos métodos. Tenemos los métodos de inspección visual, que es un método que tiene una ventaja que es simple, es económico y tiene resultados inmediatos. Y la desventaja es que es poco objetivo, pero esta desventaja va a disminuir si nosotros podemos implementar pautas de supervisión o pautas de chequeo basadas en protocolos existentes locales y con indicadores que nos permitan evaluar los procesos de limpieza y desinfección, con indicadores de proceso y con indicadores de resultado.
También es otro método la bioluminiscencia que me entrega resultados inmediatos y cuantificables. Es un poco más caro porque requiere que yo tenga un luminómetro y los hisopos para tomar las muestras. Respecto a esto, tenemos la experiencia de un CESFAM que lo implementó en su unidad dental, tuvo muy buenos resultados, se cambiaron los protocolos de limpieza y desinfección y fue muy bien abordado por el equipo porque como veían resultados inmediatos y cuantificables, era bien objetivo el cuestionar las actividades o los procedimientos que se estaban realizando hasta ese minuto. No sé si eso después se extendió a otras unidades del CESFAM. Y tenemos los marcadores fluorescentes, que también es económico, que tiene un mínimo de requerimiento de equipo y que tiene resultados inmediatos, y que esto requiere una lámpara de luz ultravioleta y el tiempo donde la persona que supervisa va a marcar las superficies que después va a mirar a través de la lámpara de luz ultravioleta. Eh, hay que capacitarse para poder interpretar los resultados y lo otro es que podría ser que el trabajador limpie mejor esas áreas marcadas porque sabe que son después las que van a ser supervisadas. No hay ningún método perfecto. El método visual es bastante bueno, pero debe tener lo previo: la capacitación, la definición de roles y de responsabilidades, eh, la definición de una pauta de cotejo y la supervisión por alguien que conozca los procesos. Como conclusiones, el manejo ambiental con limpieza y el eventual uso de desinfección es parte de las precauciones estándar y la importancia en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud se ha documentado para algunas infecciones con agentes específicos y en general tiene una preponderancia en los brotes epidémicos y en las pandemias. El servicio de limpieza y desinfección de superficies en los servicios de salud puede ser propio o tercerizado, ya sea este propio o de terceros, digamos. Es importante que la dirección vele por la calidad del servicio prestado y no nos desentendamos de todo este proceso del aseo. También es importante decir que el uso de desinfectantes en las superficies requiere siempre de una limpieza previa, que también es un proceso estandarizado para que podamos eliminar la materia orgánica y podamos en el fondo realmente provocar una reducción o una eliminación de los agentes patógenos. Y que la capacitación del equipo que realiza el proceso de aseo y la protocolización de la limpieza y la desinfección de las superficies ambientales tiene un impacto positivo en la calidad y la seguridad de la institución. Muchas gracias. Los dejamos invitados a participar en el foro también para la próxima clase, donde revisaremos el tema de REAS y cualquier duda escribir en el chat. Nos vemos en la próxima clase.